esta es la mejor hora, Medina, para compartir en cada uno de los hogares, porque ellos están ahí esperando esta emisión de El País al Día y nosotros siempre estaremos muy agradecidos de nuestro público. Así es, pretendemos ser una especie de ventana de orientación a la sociedad dominicana sobre temas de gran interés. Y obviamente en esta temporada lo que está predominando en la opinión pública dominicana hasta mayo del próximo año es las actividades políticas, pero también nosotros abarcamos y discutimos y analizamos y damos nuestra visión sobre distintos temas de interés nacional. Eso me estuvo diciendo Eduardo Vera con respecto a la situación política nacional ahora que hay ya una serie de candidatos elegidos. Así es, muy buenos días a esos fieles televidentes que todos los martes a las 11 de la mañana pues se sientan ahí, cogen su vaso y se ponen bien cómodos para escuchar, como dice el programa, todo el acontecer nacional e internacional para estar al día de lo que está sucediendo a su alrededor y en el mundo. Y hoy le decimos que le tenemos un plato fuerte, así que pónganse bien cómodos, cojan su vasito para que esperen ahí el programa y luego entonces que esperen su moro, como dicen, al mediodía. Así que vamos al aire a unos compromisos. Bien, tenemos que el fin de semana, o vamos a decir el trayecto de la semana, fue muy activo en términos de lo que tiene que ver con las actividades de tipo políticas partidarias, porque hay que decir que los partidos políticos están contra el reloj ante una serie de exigencias en términos de la normativa electoral que las organizaciones políticas tienen que cumplir. En ese aspecto tenemos que, por ejemplo, el PRM realizó o presentó más bien los resultados de encuestas en unos lugares que había preseleccionado para la selección de candidatos por medio de encuestas. En ese paquete tuvieron 15 provincias de todo el país, algunas del sur, muchas del este y algunas que otras del Cibao. En esas 15 provincias pues se eligieron los candidatos a senadores, en gran parte de ellas. Se eligieron también los candidatos alcaldes y unos 56 diputados, 56 candidatos a diputados por medio de encuestas, lo que viene ya definiendo la boleta del PRM en términos municipales y en términos congresuales. Ya acaba de definir la presidencial en la pasada encuesta nacional que se realizó, la pasada convención nacional que se realizó hace algunos 10 o 12 días. Siguiendo con esa misma línea, pues tenemos que decir que la semana pasada, el fin de semana específicamente, pues también el PLD realizó una 267 asambleas donde cogió candidatos de todos los niveles para presentarlo en las próximas elecciones, tanto municipales como congresionales. También tenemos que decir que este fin de semana ha sido bien movido porque tenemos hechos internacionales, tambores de guerra en zonas. Aquí en nuestro país también en la frontera una visita sorpresa del presidente donde plantea pues flexibilizar lo que sería el cierre de la frontera, pero del lado haitiano dicen que si es total o nada, o sea que parece ser que la situación se va a complicar. ¿Qué me dice Estrella sobre eso? Bueno, yo creo que hay una situación difícil para el presidente, evidentemente que el país requiere de ese comercio, porque el presidente de la República tiene mucha presión. El presidente de la República ahora mismo está en una situación que ha tenido que flexibilizar, y yo entiendo que no hay alternativa. Yo me imagino que van a valorar ahora la situación de las exigencias de Haití con relación a que no debe ser parcial. Sí, yo entiendo lo que debe de ahora, ya que todos están fuera en lo que tiene que ver con lo que nos visitan y hacer comercio, preparar un sistema de seguridad, y yo veo muy bien el sistema biométrico que se quiere implementar, porque debemos a las cosas malas que ocurran sacarle provechos buenos, y ese provecho debe ser eso precisamente, ver la manera como se resuelve
toda el área donde se produce el comercio, pero de manera segura. Aunque lamentablemente nuestra frontera es muy grande y es una situación difícil porque inclusive hay lugares montañosos, hay lugares de muchísimas conexiones de Haití y República Dominicana, y la situación es difícil, pero hay que seguir trabajando porque la nacionalidad dominicana hay que preservarla todo el tiempo. Bueno, mire, yo realmente estoy preocupado porque los últimos hechos y decisiones del gobierno en términos de la frontera deben llamar a preocupación. Todos vimos cómo de manera impetuosa, hasta un tanto irreflexiva, el presidente de la República tomó la decisión unilateral del cierre no parcial, total de la frontera dominico-haitiana. Decisión radical que debió ser producto quizás de haber agotado una serie de peldaños en la crisis con Haití. Hay que decir que cuando el presidente tomó esa decisión, no era el gobierno haitiano que estaba en la construcción de ese canal, eran grupos particulares. Sin embargo, el presidente tomó una decisión como si hubiese sido una decisión del Estado haitiano, y no fue así. Creo que con esa decisión el presidente le dio, en cierta medida, herramientas de trabajo a muchos sectores anti-haitianos de la sociedad, antidominicanos, perdón, de la sociedad haitiana, que siempre se encuentran a la sombra, incentivando y motivando actitudes antidominicanas en la sociedad haitiana. Hay algo que vimos en las Naciones Unidas, donde sí el presidente de Haití, perdón, el primer ministro de Haití, sí asumió la defensa de la construcción del canal. Ahora, el presidente dijo, dominicano, que la frontera no sería la única y que hasta que no se resolviese ese problema, pues no iba a abrir la frontera. Pues yo creo que los haitianos pues le tumbaron el pulso al presidente Abinader. Ya él no solo habló reciente de flexibilizar, sino que puso fecha para abrir la frontera. ¿A cambio de qué? Nada. Viene con las manos vacías de la negociación que nunca se dieron con Haití sobre el canal. El presidente ahora ordena abrir, pero resulta que de aquel lado, en la parte haitiana, los haitianos pues llevaron materiales, bloques y cemento de arilla para cerrar el cruce fronterizo norte, precisamente en Dajabón, como respuesta a la decisión del presidente de la República. Es decir, que eso yo lo veo un poco complejo y no es tan fácil ahora restablecer las relaciones de tipo comercial con Haití, porque al parecer la presión que el presidente entendió que podría ejercer el cierre de la frontera en términos comerciales podría ablandar la posición haitiana, y no ha sido así. Medina, hay un ingrediente nuevo que salió precisamente en esta semana, y es que tú sabes que el Congreso de la República pues invitó a nuestro canciller para que él diera respuesta a algunas preguntas. Y el canciller se atrevió a decir que el acuerdo que firmaron en el 2021 no tiene ningún efecto jurídico. Eso es algo que entendemos que un ministro de un gobierno no se debe prestar, porque ¿es un juego de niños o qué es? ¿Cómo es posible que una comisión dominicana, una comisión integrada por los miembros de más alto nivel de la Cancillería Dominicana, se reúna con otra comisión de otro país, firmen un acuerdo de intención para resolver una situación, y entonces que eso no tiene ningún efecto en ningún lado? Por eso precisamente es que he observado que el mismo canciller ha dicho que República Dominicana no puede ir a un arbitraje con ese problema. ¿Por qué? Porque precisamente él siente que si llevan ese problema a un arbitraje, República Dominicana perdería. Entonces él sabe por qué está planteando eso, y nosotros entendemos que ese canciller, que lo hemos dicho otras veces, sirve a otros intereses y no nacionales. El gobierno que ponga ojo pelado con ese canciller, porque no creo que sea el mejor representante que nosotros tenemos para negociar crisis que siempre van a venir, porque de la misma manera que se está produciendo la situación en el Medio Oriente, que siempre es, como dicen muchos, un barril de pólvora que en cualquier momento se enciende una mecha, también nosotros hemos tenido tiempos difíciles con la frontera haitiana, y debemos tener verdaderos negociadores, porque vamos a tener permanentemente a los
haitiano como nuestro hermano del otro lado. Así que al presidente que revise bien Eduardo, esa Cancillería. Lo que pasa es que el canciller dijo eso, que esos documentos que se firmaron en el 21 con Haití, que no tienen fuerza o validez legal. ¿Tú sabes por qué? Él dijo eso porque en esa negociación y esos documentos que se firmaron, ciertamente se le da admisión, se le permite al gobierno haitiano, al Estado haitiano, lo que están haciendo en el día de hoy. De manera implícita o explícita se le permite. Entonces ellos saben que metieron la pata. Ellos saben que cometieron ese error de ceder tanto en esa negociación del 21 y ahora dice que no tiene valor. O sea, lo que usted mismo firma, lo que usted hace, lo que usted acuerda. Y hay que decir y señalar y recalcar que la Cancillería Dominicana es el mecanismo por el cual se maneja la política exterior del país. O sea, quien hizo el acuerdo no fue Migración, no fue Industria y Comercio, no fue la Cancillería, con todos los poderes y adendum que le da la ley para ello. Pero lamentablemente la iglesia está en manos de Lutero en este caso. O sea, la política exterior dominicana está en manos de sectores que son antidominicanos. Son sectores que no tienen en la sangre la valentía, ni le corre la sangre de Duarte de defender el territorio nacional como lo han defendido los patriotas en todas las etapas de la vida. Y ahora que tú hablas de sangre, tenemos en el país un problema que se está extendiendo y que hay un joven que está haciendo un trabajo y es el dengue. Pero vamos a dejarle a nuestro hermano Alberti, que es el que más conoce de salud porque es médico, sí, que nos hable un poco de eso. Tú sabes que la situación en el país se ha complicado. Y precisamente nosotros queremos sugerirle al Ministerio de Salud Pública que intensifique más el trabajo en los sectores populares, en los sectores marginados, porque sabemos que ese mosquito Aedes aegypti está causando ya daños y muertes. A mí me preocupa mucho los ayuntamientos. Los ayuntamientos han abandonado los sectores populares. Los ayuntamientos no recogen la basura, señores. Y ese es el productor número 1 del dengue, que se produzca ese dengue. Entonces yo le hago un llamado a la alcaldía de todo el país que promuevan lo que se llama una fumigación en todos los niveles. En vez de hacer afiches, hacer bandereo, ese dinero utilícenlo de comprar productos y fumigar todo lo que sea necesario donde haya cúmulo de personas humildes, porque eso está causando daño. Señores, tenemos que retroceder y usar mosquiteros, usar todo lo que sea necesario, el tanque tapado, el cloro untado, etcétera, porque necesitamos más información. Este país en cualquier momento puede colapsar con muchas muertes. Así que, fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos un compañero, amigo, que se llama Ramón Raposo, y yo quiero que ustedes vean cómo se observa que su campaña la está haciendo, precisamente ayudando a que esa situación del dengue no se expanda. Fíjense cómo él camina a todos los sectores, en todos los barrios populares de la zona norte, donde él es precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano. Esa situación es importantísima. Si cada uno de los candidatos que están ahora compitiendo hicieran eso, sería una gran colaboración para el país y todos esos sectores, todas esas casas humildes, se lo van a agradecer. Así es, y hay que llevar orientación, brochure, porque bien como tú señalas, hay mucha desinformación de cómo se genera este mosquito, que es el transmisor del dengue. Entonces es bueno que la gente entienda y sepa que no, las aguas acumuladas, destapadas durante mucho tiempo es que genera este mosquito. Y una de las fuentes principales es la deficiencia que tiene el servicio de agua potable en la República Dominicana, porque aquí todo el mundo tiene que tener tinaco, todo el mundo tiene que tener tanques, latas, cubetas, galones para almacenar agua ante la incapacidad del Estado a más de 150 años de ser nación, de proveer de manera constante y garantizada el servicio de agua, que la gente no tenga que disponer de almacenamiento externo, que son básicamente los mayores criadores de mosquitos. Enhorabuena, el licenciado Raposo está realizando ese tipo de trabajo. Por otro lado, señores, en el Colegio Médico Dominicano hay elecciones el 8 de noviembre y yo simpatizo por un candidato que está en La Vega, que se llama Jordi Rosario. Jordi Rosario es un muchacho humilde, médico ginecólogo, y está muy interesado en ser presidente de esa provincia de La Vega. Es un muchacho que tiene mucha visión, es innovador, y
su política, su proyecto es unificar más a los médicos en ese sector de La Vega, en todos los sectores. Esos hospitales necesitan actividades sociales. Jordi Rosario está integrado en un equipo que precisamente son luchadores, esos dirigentes de La Vega, y quieren lo mejor para La Vega, que el médico de La Vega sea funcional en lo que tiene que ver con ayuda en términos de mejoría de salario, plan de vivienda, etcétera. Lo que un aplauso para el doctor Jordi Rosario, y espero que los médicos de La Vega lo respalden. Y también para el colegio médico, porque tenemos que decir que después de los sindicatos combativos que tuvimos de choferes, como Nacho Sin, de Citracode en la CDE, el mismo sindicato de los maestros, el sindicato de los médicos es uno de los principales que tenemos en los últimos tiempos. O sea que nosotros debemos felicitar al colegio médico precisamente, también el colegio de abogados, que han sido los últimos que han mantenido ese trabajo constante en favor de su clase y del país, porque muchas veces hemos dicho que cuando los médicos están en huelga es porque están pidiendo mejoría para ellos, pero también para el país, porque cuando un médico se siente conforme y a gusto y con mucha voluntad, pues da un mejor servicio a la población, lo que quiere decir que quien gana precisamente son aquellos pacientes necesitados de salud, y entonces van a tener un mejor servicio, entonces gana el país. Señores, yo quiero retroceder un poquito en el comentario, porque yo quería acotar algo en relación a las elecciones por medio de encuestas que hizo el PRM. A mí me preocupa de por sí el método de las encuestas. No sé hasta qué punto es constitucional o inconstitucional. Yo creo que es inconstitucional, porque creo que un candidato debe surgir de las entrañas de su partido. Debe ser la voluntad de la gente de su partido. Con una encuesta a ti te puede elegir el de fuera. Son personas anónimas que te eligen. Entonces tú, ¿hasta qué punto puede ser legítima un candidato que lo eligió una encuesta, que nadie sabe el nombre, ni la cédula, ni de dónde vive el que lo eligió? Eso es un aspecto que yo creo que deberá llegar en algún momento al Tribunal Constitucional, porque eso, yo entiendo, vulnera lo que es la ley que rige las organizaciones políticas, porque si la Junta exige que hay que tener un padrón, que cada partido, inclusive cuando usted está en varios padrones, usted lo eliminan, usted debe quedarse con uno solo, porque entonces con mucho más razón un candidato que surge debe surgir de la voluntad de ese padrón, de ese partido político. Tenemos un caso patético, por ejemplo, que nos deja ver hasta qué punto las encuestas hay que ponerle entre comillas, porque hay candidatos y hay partidos que viven soñando con encuestas. Santo Domingo Este es un ejemplo de lo que significan las contradicciones en las encuestas. Todas las encuestas ahí, por ejemplo, el candidato que se eligió, Dio Astacio, nunca apareció ni en segundo en ninguna de las encuestas. Siempre fue un candidato de tercer lugar. Siempre Adán Peguero, entre Adán Peguero y Bertico, se disputaban, sobre todo Bertico Santana figuraba siempre en la delantera. Pero resulta que en la votación real, no en la virtual, que significa una encuesta, ganó Dio Astacio, pero con bastante, ¿no? Con bastante diferencia en relación a Manuel Jiménez, que era que aparecía en el primer lugar. Entonces, el primero quedó en el cuarto y el que estaba en el tercero quedó en el primero en términos reales. Eso ya de por sí es un llamado. Y digo esto porque el PRM, en las encuestas que acaba de elegir los candidatos, dice que lo hizo con la Galo y el Centro Económico del Cibao. Yo tenía entendido que la Galo era parte de su política, de que ellos no trabajaban para partidos ni para candidatos. Ahora resulta que después que el periódico Hoy dejó de publicarla, que hay otras negociaciones, ahora sí la Galo la hace para candidatos. Pero la otra es el Centro Económico del Cibao. Y todos saben que esa encuesta es ligada, muy ligada al presidente Abinader. Toda la vida que tiene Abinader haciendo política, su encuestadora y sus lazos son con el Centro Económico del Cibao. Entonces es la encuesta que elige precisamente los candidatos. Pero resulta que el PRM no las tiene todas consigo. En estas pasadas convenciones, ¿cuál es la principal plataforma política electoral del país? Es la provincia de Santo Domingo. Ahí es que están la mayoría de los votos del país, los votos decisivos están en la provincia de Santo Domingo. Pero ahí tenemos que el caso, por ejemplo, que hablamos de Santo Domingo Este no es el único. Ahí tenemos el municipio de Eduardo, Santo Domingo Oeste, donde también pasó algo
que no se esperaba con un candidato recién llegado que se impuso a un candidato ya que se creía que era de primera línea, el actual alcalde. Pero también tenemos en Los Alcarrizos, donde el alcalde, precisamente, del caso hasta renunció y dice que va a apoyar a Leonel Fernández. Pero tenemos también en Las Guayigas, donde prácticamente el PRM tiene poca cosa que buscar, porque en Las Guayigas los principales líderes de allí la han pasado muy mal desde que el presidente Abinader llegó al gobierno. Hubo un caso penoso donde a una joven se le tronchó su carrera política sin ninguna base legal y jurídica que demostrara que ella tuviera algún manejo. Lo que quiero decir que las encuestas hay que tomarlas con pinza y también hay que en algún momento determinar hasta qué punto puede ser valedera, porque las encuestas no reflejan la voluntad, primero de los grupos, de los partidos políticos. Entonces, imponerle un candidato que una encuesta realizó a una organización política, no sabemos hasta qué punto puede ser un boomerang. Y en segundo lugar, hasta qué punto la misma vulneran derechos constitucionales como deben proteger la ley de partidos políticos que como organizaciones legalmente constituidas. Pero hay una situación, Eduardo, y es que ahora Dios Astacio, que es el candidato del PRM en Santo Domingo Este, si no se suma Manuel Jiménez al trabajo político de Dios Astacio, ni tampoco se suma Adán Peguero, tú puedes decir que ahí quien va a pasar como alcalde es Luis Alberto del Partido de la Liberación Dominicana. No, es lo que pinta, es lo que pinta realmente. Es a quien hay que ganar. Sí, entonces sí. Yo lo que creo es que debe haber una reunión entre ellos, un acuerdo. Hermano, eso no se resuelve con reunión porque son intereses. Y Manuel, el sector de Manuel Jiménez, que es un líder ahí y que maneja el ayuntamiento, no ha habido manera de que lo dobleguen. Porque Manuel Jiménez ha sido una víctima. Primero fue en los procesos pasados. Desde el 16 viene Manuel Jiménez luchando con esa situación y ahora desde el ayuntamiento, manejando el ayuntamiento por sectores que denuncian ellos. Nosotros no sabemos qué tanto es cierto que se impusieron por medio del dinero, por medio de baja línea, vulnerando los derechos de Manuel Jiménez. Entonces, por eso digo que esa provincia está complicada para el PLD. Si pierde esa provincia... Pero hay una no creas tú que Manuel Jiménez ha hecho un buen trabajo en esa provincia. Eso fue un voto de castigo que le dieron al PRM, porque lo primero que hizo Manuel Jiménez fue aislar a los grandes dirigentes del PRM y se quedó casi con un 70% de los empleos que le correspondía al PLD. Eso trajo como consecuencia que ellos dijeran eso viene, don Manuel. Pero Manuel y le pasaron factura. Pero Manuel puede pasar factura ahora y podría darse entonces a la inversa. O sea, porque hay que señalar que Manuel Jiménez tiene amplias raíces en ese municipio y maneja una nómina en uno de los ayuntamientos más grandes, entonces Manuel puede decir lo mismo. Por eso te digo que la nómina no pudo contra ese, ¿tú sabes? Ahí sí hay una nómina más grande que el ayuntamiento que se impuso, porque hay otra más grande. La del gobierno es más grande. O sea, tú dices que el gobierno influyó para que Manuel Jiménez perdiera las elecciones. Yo no digo. Eso es una situación que había que analizar. Eso mismo se está dando en mi municipio, Santo Domingo Oeste. El síndico de ahí dijo que él va a apoyar a Luis Abinader y más a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco va a apoyar el candidato que ganó. Ahora, yo quiero acotar algo en lo que Medina dijo sobre el asunto de las encuestas para elegir candidatos internos de partido. Yo pienso que si se hace un buen análisis, realmente ese artículo de la ley 3318, que establece uno de los métodos para que los partidos elijan sus representantes en las elecciones, si se analiza a la luz del artículo 216 de la Constitución de la República, me parece que no pueden coincidir. Lo que quiere decir que si aplica realmente ese artículo, los candidatos de partido no pueden elegirse por encuesta, porque habla de elecciones internas. Y cuando se habla de internas, se está hablando de miembros de partido, no de gente que no sean miembros de partido. O sea, cuando se habla de elecciones internas, se habla de miembros de partido. Pero tú estás soñando. Bueno, estoy diciendo lo que dice la ley y la Constitución. Y no solamente estoy diciendo esto, estoy diciendo lo que dice también la Constitución de la República. Estamos hablando de asuntos legales. O sea que se va a violentar la Constitución de la República en este país. Y no, lo que estoy diciendo es que los candidatos de los partidos
deben ser electos internamente con miembros de su partido. Pero es un deseo, eso es una... No es un deseo. Cuando se hace... Es una normativa. Es una normativa, pero que ya se violó por acuerdo. Por ejemplo... Pero puede ser recurrido. Sí, pero escúchame. Ahora mismo, por ejemplo, el PRM, ¿qué fue lo que hizo? Una primaria, ¿pero cómo? Interna, con miembros de su partido. El PLD acaba de hacer 267 asambleas, ¿pero con quién? Con dirigentes de su partido. Y eso es lo que dice realmente la Constitución. Y es lo que la ley también debe decir. Los representantes de los partidos deben ser electos por miembros de su partido. Para que ningún otro partido, ni gente de afuera, tenga influencia para decir, a mí es que yo quiero que pongan es aquel. No, si usted no es miembro de ese partido, usted no tiene ningún derecho de participar de quién debe ser el candidato de ese partido. Eso hay que dejárselo a cada partido. Que si a mí me gana una persona que fue elegido en su partido por encuesta y yo fui elegido por un asunto de votación interna del partido, significa que yo puedo recurrir a la Suprema Corte de Justicia de que ese no puede ser mi relevo, porque eso fue elegido por encuesta. Bueno, eso es lo que tú quieres decir. Al TCE, no a Suprema, al TCE. Porque lo que estamos diciendo es... O sea, el Tribunal Constitucional... Claro, porque eso sería un problema gravísimo en el país. Ese el tribunal es el que tiene que decir si realmente ese artículo de la ley 3318 es conforme a la Constitución o no. Bueno, yo creo que eso... bueno, hay un precedente. Hay un precedente. ¿Cuál es el precedente? El precedente de Leonel Fernández en las elecciones pasadas. Él perdió las internas del PLD y se presentó como candidato. A él lo objetaron porque la ley electoral establecía que usted, luego que perdiera en un partido, no podía presentarse en otro partido. Y se recurrió tanto el TCE, como dice Eduardo, el Tribunal Superior Electoral, como el Tribunal Constitucional establecieron que el derecho a elección es un derecho constitucional sagrado. ¿Y qué pasó luego? Bueno, fue candidato a la presidencia de la República. Sí van a ser todos candidatos, todos elegidos. Sí. Tranquilo, y vamos vámonos a una pausa. Seguir analizando. Vámonos a una pausa, porque ahora venimos con el plato fuerte, que sí nos va a aclarar muchas de esas cosas. Don Luis, señores, así que... La Plaza Coop Nasalud pone a disposición todo el sector salud, a organizaciones, empresas y a toda la sociedad en sentido general. Disponemos de un moderno salón de actos con capacidad para 300 personas y salones ejecutivos adaptables a sus actividades y eventos. Contamos con sillas, mesas, audiovisuales, troz y luces. También tenemos parqueo disponible, ascensor y un personal altamente capacitado. Estamos ubicados en la calle Dr. Antonio Paredes Mena, número 43, sector La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional. Contactos al 849-402-3227 y los demás siguientes. Te esperamos. Cooperativa Coop Nasalud. Bien, tenemos el plato fuerte de esta semana. Y caramba, qué invitado tenemos en el día de hoy. Un invitado de lujo. Es un hombre de un amplio historial. Yo lo conocí siendo director del liceo en mi zona, en la zona colonial. Ahí se ganó todo el respeto de su comunidad. Y él fue ascendiendo en el área de la docencia y es un reputado profesor, reconocido, laureado. Pero además de eso es político también exitoso. Trabajó por la candidatura en Montecristi, Eduardo, tu provincia, ¿no? Montecristi, don Luis de León. Y también fue viceministro de Educación por muchos años. Pero sobre todo es un guardián del pensamiento bochista. Es el presidente de la Fuerza Bochista y miembro del Comité Central del PLD, precandidato y demás. O sea, es un ícono del PLD y del país. Y nos sentimos felices y satisfechos de tener al profesor Luis de León en esta mañana con nosotros. Bienvenido.
Gracias, muchas gracias. Nos honra y nos complace estar acá en el País al Día con estas figuras tan talentosas como son ustedes, José Medina, Alberto Estrella, Eduardo de Jesús. Interesantes sus comentarios. Bueno, y saludar a todo su público, que es un público cautivo de ustedes, que es el país. Nos honra participar a propósito de que nuestro Partido de la Liberación Dominicana está cumpliendo este año, lo cumple el 15 de diciembre, el 50 aniversario de su existencia. Yo soy parte de su fundación, porque vine de Montecristi cuando tenía 18 años y participé de la fundación del PLD, que se fundó un 15 de diciembre del año 1973. Vine aquí a la capital de la República. Y en el PLD, como dice nuestro querido amigo José Medina, fundamos una organización de carácter doctrinaria, la Fuerza Bochista, que fue fundada hace 25 años en Capotillo, Loma de Cabrera, cuando yo fui a dar una conferencia con el tema de la restauración de la República vista por el profesor Juan Bosch. Ustedes saben que en Capotillo está el monumento que rinde homenaje a los héroes de Capotillo. Don Luis, yo sé que usted es un hombre de experiencia y como educador ha brindado mucho a la República Dominicana. Quizá yo no esté muy relacionado al sistema educativo, pero me ha sorprendido en estos últimos tiempos, y como dominicano puedo tener la característica de relacionar un tiempo con otro tiempo. A mí me ha sorprendido mucho lo que tiene que ver la parte educativa en relación a los libros que se desarrolla en el Ministerio de Educación. Cuando yo veo que se presenta en algunos programas problemas de falta ortográfica, problemas de situaciones que no están relacionadas de histórica, una educación que tiene que ver con observación a los niños, lo que ponen una foto de una fiesta. ¿Qué usted me puede decir sobre la situación de hoy con relación al ayer? Doctora Estrella, la situación del sistema educativo dominicano es catastrófico. Ha sido un desastre en esta gestión de gobierno. El trato el tema de la educación dominicana. Y usted está hablando, por ejemplo, comenzando con lo que es el tema curricular, los libros de texto, que han sido una tragedia a todo el país. Primero, hemos observado que por primera vez en la vida hay un cuestionamiento a los libros de texto con más de 600 errores, diversos errores, ortográficos, semánticos, de contenido, de ambientación, etcétera, etcétera. Pero no los escándalos que han ocurrido en torno a la educación. La problemática de la pérdida de lo que había sido la carrera lógica de calidad educativa, de identidad, de integración educativa. Todo el mundo sabe que en el Ministerio de Educación el inicio de este año escolar ha sido realmente catastrófico, primero por el déficit de aulas. El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, del presidente Danilo Medina, dejó más de 700 escuelas con más de un 80% de construcción. Sin embargo, no la tocaron y recurrieron a alquilar locales, a improvisar. Pero también un déficit de más de 10.000 maestros. Los temas de los mismos concursos de maestros, lo que ha generado. Los temas, por ejemplo, en la actual gestión de precisamente la asignación de los libros de texto y el funcionamiento de la alimentación escolar. El tema también de la jornada de tanda extendida, que fue una modalidad del gobierno nuestro, de 4 horas para integrar, para combatir con eso la pobreza, la delincuencia y hacer una integración de los hijos del pueblo, de los hombres y niñas y niños y jóvenes que viven en nuestros barrios y comunidades. Es decir, hacer una evaluación de cómo anda la educación nos dice qué hacían del país, porque todo esto ha sido obra de una gestión que ha fundamentado su direccionalidad sobre la base de criticar el pasado, de no darle continuidad al Estado. Pero eso no solo en educación, la continuidad de Estado es fundamental
porque la gobernabilidad no debe ser sobre la base de destruir al otro, de mejorar las cosas que hay que mejorar y que el otro hizo mal, y continuar con las cosas que hizo el que tuvo en el pasado, continuar y ponerlas bien. Por eso la crisis del país. Don Luis, como decía Medina ahorita, pues él lo conoció a usted, pues siendo director de un liceo. Para mí usted ha sido un luchador incansable desde muy joven, porque lo conocí en la Facultad de Humanidades cuando usted era el presidente de la Unión de Asociaciones de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Nos conocimos, Bueno. A muchos no. A mí me tocó sustituirlo en esa presidencia. Gracias, gracias. O sea que sé que es un luchador incansable. Ahora la pregunta es la siguiente. En el proceso del fin de semana del PLD, que realizaron unas 267 asambleas de dirigentes de su partido para elegir a los candidatos que van a nominar para las próximas elecciones, nosotros conocemos de su corriente al interno del PLD. ¿Cómo fue ese proceso y cómo estuvo su corriente a lo interno de todo ese proceso que vivió el PLD este fin de semana? No, las asambleas se dieron masiva en todo el país y de manera muy cívica, muy ordenada, muy prudente, como realiza el PLD todas sus actividades. Se efectuaron en todo el país, se escogieron los candidatos a regidores en todo el país. Bueno, y en algunos países, en algunos casos particulares, por ejemplo aquí en la provincia de Santo Domingo, se eligió la candidata a senadora, que es la compañera Cristina Lizardo, que es miembro del comité político. Y un ambiente también de unidad. Usted sabe que en el marco de la presente campaña electoral, el Partido de la Liberación Dominicana, merced a una propuesta nuestra como Fuerza Bochista, ha estado interactuando con el sentido de unidad y de alianza. De hecho, la alianza opositora Rescate RD es una propuesta de nosotros. Primero, nosotros como Fuerza Bochista, que estamos cumpliendo 25 años, planteamos antes de que se dividiera el PLD, cuando había la diferencia entre el presidente de la República, de ese entonces Danilo Medina, actual presidente y líder del PLD, y el presidente del partido, expresidente de la República y actual presidente y líder de la Fuerza del Pueblo. Nosotros planteamos y fuimos a su despacho para potencializar la unidad, que se encontraran, que resolvieran el diferendo en el marco del diálogo, de la concertación, del entendimiento, de los valores, etcétera, etcétera. Eso no se dio y nosotros dijimos, se va a dividir el partido y va a salir del poder. Así sucedió. Nosotros, en consecuencia, después que este gobierno asumió, posteriormente asumimos el tema de la alianza y de la unidad. Cuando quien habla fue candidato a la presidencia de la República en el marco de la consulta interna que hizo el PLD en el año 2022, nosotros planteamos la necesidad, cuando visitamos a todo el país, le dijimos, la única manera de volver al poder, de producir una alternabilidad en función de que las expectativas de este gobierno se han caído, es uniéndonos. Y ha sido el pueblo el que ha construido una muralla infranqueable con el planteamiento de la unidad hacia las fuerzas políticas y sociales para generar de cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo año una alternabilidad que se reencuentre con lo que fueron las grandes líneas estratégicas de avance, de desarrollo económico, de institucionalidad del país, para que el país no retroceda y el país siga avanzando. Es más, nosotros hemos planteado que esa alianza y la unidad tiene que tomar en cuenta evitar que el país pueda colapsar y se pueda, con esta crisis mundial que hay, las crisis de la guerra, la crisis del COVID-19, y de cara también una unidad con un tema fuerte, que es el más fuerte que tiene el país, creo yo, uno de los más fuertes, el tema de la crisis dominico-haitiana, que es un tema que está dirigido por la comunidad internacional para echar a pelear a la República Dominicana y Haití. Entonces, todas esas asambleas que se dieron en todo el país, participamos todos los delegados y se produjeron elecciones de manera efectiva, democráticas, con una gran participación de
más del 80% de los delegados con derechos a participar. O sea que usted plantea eso último que dijo sobre la situación de nuestra frontera, que es precisamente un plan de algunas naciones internacionales y de grupos internacionales de ver de qué manera República Dominicana y Haití inician un proceso de conflicto, diríamos nosotros, a nivel militar, para entonces ellos pecar en río revuelto y tratar de construir el deseo que tienen de fusionar la isla. Eduardo y don Estrella y Medina, la República Dominicana de estos momentos está seriamente amenazada. Su estabilidad, su paz y su soberanía viene siendo amenazada. Estados Unidos, Francia y Canadá, con el viejo expediente del siglo pasado, de los años 80, pero ahora con más fuerza, plantean una salida de un Estado binacional. Que la crisis haitiana, Haití es el país más pobre del hemisferio, donde hay una situación conflictiva de ingobernabilidad, el mundo entero está con los ojos sobre Haití. Que sea la República Dominicana, los blancos de Europa, la Comunidad Económica Europea, de Estados Unidos y Canadá, ven al país una cosita, como si la cultura fuera algo tan simple, para decir como que pasen ustedes, pasen de la frontera hacia allá. Y todo esto convoca hacia el mundo entero, ahora que las fronteras están en crisis, la guerra, ahora de nuevo, esa guerra histórica entre Israel y la Franja de Gaza y todas las crisis que hay fronterizas. El país no está unido. El país, es más, nosotros hemos hecho como Fuerza Bochista un llamado a los partidos políticos para que tengan una posición consensuada. La unidad no es solo para lo político electoral, la nación está primero. Y desde el punto de vista de que la situación de la crisis dominico-haitiana puede afectar las elecciones y puede haber sectores, Eduardo, que estén pescando en río revuelto para generar una crisis, generarle una crisis al país. Entonces ese es un problema también, es un problema que los partidos políticos tienen que inscribirlo, porque es un problema de gobernabilidad. Don Luis, usted habló también hace un momentito de la Alianza Rescate RD. Estamos ya en un proceso de tiempo ya considerable. Se visualizan desde fuera como ciertos nudos en la arquitectura, ¿no?, de esa alianza, en el diseño y aplicación a nivel general en el país, porque tengo entendido que la alianza se está negociando básicamente en el nivel congresual y en el nivel presidencial, hasta donde tengo entendido, usted me corregirá. Usted, por lo que dice, veo que favorece, porque dice que ya desde antes de la división del PLD usted favoreció una alianza interna que hubiese permitido la división del partido y probablemente su permanencia en el poder. Usted, como alto dirigente del PLD, le preguntamos ahora, ¿en qué nivel está en este momento esa alianza? Si usted la ve practicable y si es posible que esa alianza pueda darse en todos los niveles presidenciales, y que hay sectores que hablan que desde ahora se haga una alianza general que logre impedir una segunda vuelta en la República Dominicana. Bueno, efectivamente nosotros fuimos como Fuerza Bochista, lo que planteamos, hablamos de unidad y de alianza. Los que han puesto en práctica la alianza ahora, se oponían anteriormente. Todo el mundo estaba opuesto. Nosotros desarrollamos toda una campaña nacional respecto al tema de la unidad. Lo que pasa es que salen otros actores que tienen más sonoridad y aparecen, pero obvian decir que este es un planteamiento bochista, duartiano, no politiquero, porque la alianza debe tener contenido social, porque no es un problema de quítate tú para ponerme yo, no puede ser un problema de garantizar, no, un problema de la nación, del país. El país está en un estado de hambre, de una situación de hambre en barrios populares y en las comunidades. Mire lo que dice el doctor Estrella, Alberto Estrella, con lo que yo estoy de acuerdo. Ese tema del dengue, tema terrible, un tema que no lo están abordando, el gobierno no lo está abordando y todos los sectores tienen que abordar, son los hijos del pueblo, la gente, más de, creo que 10.000 en los hospitales y han muerto más de 200. Yo soy profesor universitario, presidente de la cátedra extracurricular José Martí de la UAS,
Y mis estudiantes me hablan, muchachas que han estado enfermas de los barrios, y yo me asusto con ver que este tema no es abordado con la seriedad y la responsabilidad que amerita esto. Entonces, toda esa problemática con el tema de la alianza y la unidad, yo creo que la alianza, respondiendo un poco, es una realidad, pero hay que consolidarla, hay que darle cuenta al pueblo cuál es la situación de cara ya al término de esta, del periodo, la agenda que pone el tiempo, que pone la Junta Central Electoral, que es ahora en octubre. Pero también creo que un planteamiento de nosotros, ¿verdad? En mi calidad de fundador del partido, de dirigente de la fuerza bochista, nosotros planteamos que hay que ir en una primera vuelta, que aquí hay que desprenderse todos los sectores para pensar en el país, en el pueblo dominicano, y que debemos poner en marcha el bochismo desde el PLD, desprendimiento, sacrificio, y no es un problema de que yo quiero ser, o yo que entre el mar. Todo eso hay que dejarlo de un lado. El país está en crisis. La misma gobernabilidad del presidente es en medio de una crisis. Y aquí puede generarse cualquier situación. Hay que tomar en cuenta que para la política es una carrera de servicio, no es para servirse a sí mismo, es para el país. Nos debemos al pueblo. Y nosotros que somos signatarios del pensamiento duartiano, con esta situación que está ocurriendo en Haití, donde Duarte refirió que entre la República Dominicana y Haití no hay fusión posible. O dijo, la República Dominicana es libre, soberana, independiente de toda potencia extranjera, según de la isla. Miren qué pensamiento tenía Duarte. Entonces hay que pensar en el país, hay que pensar en Duarte. Hay que pensar, hay que dejar de pensar, porque lo que quiere esa comunidad internacional es que nosotros nos dividamos. ¿Quién nos tiene dividido? Esa comunidad internacional. ¿Quién quiere que, por ejemplo, el PLD, que esa alianza no se dé? Parte de la injerencia extranjera y sectores económicos poderosos. ¿Y quién también quiere que no se produzca la alianza? El gobierno, que está haciendo grandes esfuerzos en su papel político para que la alianza no se dé. Pero son tiempos de patriotismo, de desprendimiento, son tiempos de nación, son tiempos de pensar en el país y en el pueblo fundamentalmente. Entonces, ¿usted cree que sí se dará y que lograrán una mancomunidad el PLD, Fuerza del Pueblo, el PRD como cabezas de esa alianza, y que finalmente se presentarán alternativas en comunes en todos los niveles en las próximas elecciones ahora? José Medina, el doctor Alberto y doctor Eduardo, la alianza es obra del pueblo. Habrá sectores de cúpula que quieran, pero lo barrirá la rueda de la historia, el rodillo de la historia se lo llevará por delante. El pueblo está desesperado y vio la gobernabilidad del PLD en sus 20 años. Desarrollo, progreso, estabilidad, experiencia de Estado, mucha prudencia, educación, cultura. Todo eso el país vive una etapa de retroceso. Y ahora, por ejemplo, cuando el presidente Abinader asumió la frontera, que lo ocupó, fue un poco exagerado, porque pareció ante el mundo que la República Dominicana estaba en guerra contra Haití. Ahora, ¿qué resulta? La prolongación del cierre de la frontera y el manejo del tema del canal, y ahora los canales, ha generado la unidad en Haití. Fíjese que una gran población haitiana fue en masa, amenazada por las bandas que le iban a matar a sus hijos si no regresaban a Haití. Y ahí sí vimos masa regresando a Haití. Es decir, y ahora ya se ha ofrecido el presidente flexibilizar, correcto, está correcto, que abra la frontera, porque hay una gran población dominicana también que vive de la frontera, y ese pueblo haitiano, con esa hambruna que tiene, no puede brincar arriba, no se va a tirar al mar, va a venir para acá, y eso es lo que quiere la comunidad internacional. Don Luis, se escucha en rumores que del seno del Partido de la Liberación Dominicana hay como un veremos con relación a que no se apoyará a candidatos que se hayan ido del Partido de la Liberación Dominicana como tránsfuga para ocupar posiciones congresuales y municipales. ¿Qué usted me puede decir de eso? Doctor Estrella, cuando hay una crisis, se va a hacer una alianza, no se puede estar poniendo
obstáculos como eso. Usted hágale un llamado al Partido de la Liberación Dominicana y dígale que esa práctica ya no puede continuar, que hay que hacer lo que el pueblo pide y es fortalecimiento. Y que nos debemos, como usted lo dice, ¿quién es que manda? Juan Bosch decía, nadie sabe más que el pueblo, quien manda es el pueblo que está demandando esa unidad. Eso es una necedad, plantear que porque tuvo, se fue, pero en la historia hay muchos de esos casos que se han producido. Es decir, tenemos que ser lo suficientemente leales al pueblo para entender que frente a esta situación hay que desprenderse de actitudes, de rencores, y debe producirse, si se quiere, una política de perdón, de entendimiento. ¿A quiénes nos debemos los políticos? ¿Al pueblo? No, quien tiene el poder, como dijo Camaño en el discurso del 3 de septiembre del año 1965, cuando la Revolución de Abril, la segunda ocupación norteamericana, en su discurso dijo allá en la zona colonial, José Medina, donde estaba la fortaleza, donde se hacían las ferias del libro, Fortaleza Usama, donde estuvo una fortaleza militar también, porque el pueblo me dio el poder, al pueblo vengo a devolverle el poder, el dueño del... El pueblo es el dueño del poder. Bueno, nosotros, yo le puedo decir a ustedes como experiencia, doctor Estrella, doctor Eduardo y doctor Medina, que cuando quien habla fue candidato a la presidencia de la República, en el PLD, en la consulta interna, creo que fue a principios del 2022. Octubre del 22. No, fue el evento fue el 6 de octubre del 2022, pero yo digo comenzando el año, enero, febrero, una reunión que hubo en el comité político con donde nosotros fuimos los precandidatos, los aspirantes a candidatos a la presidencia. Nosotros le dijimos ahí al mismo comité político, ustedes saben por qué nosotros estamos aspirando a la presidencia de la República, porque las expectativas del gobierno se han caído y es el pueblo a gritos que está pidiendo la unidad de nosotros, de todos nosotros. Las aspiraciones suyas, don Luis, es que el Partido de la Liberación Dominicana asuma el pensamiento bochista y que crezca esa fuerza que usted representa. Doctor Estrella, el país se hace ingobernable si no se asume el bochismo. Los partidos, esa alianza RD, la alianza Rescate RD, para poder tener éxito tiene que asumir el discurso bochista, la propuesta bochista, el legado bochista. El país se hace ingobernable, no se puede volver al pasado. Bueno, si vamos a ver, el PRD es bochista, claro. La Fuerza del Pueblo es bochista, y entonces eso es entre bochistas, y creo que no hay problema entre bochistas, ¿entiendes? Así que vamos a esperar a ver que pero todo... que el bochismo no sea una palabra hueca, no, como el concepto de patria. Don Luis, se nos acabó el tiempo ya. Últimamente, si quiero 30 segundos. Muchos sectores dicen que Luis cerró la frontera total porque era previo a una asamblea de la ONU y ahí quería que se resonara bien los planteamientos que siempre ha venido haciendo en favor de Haití. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, es que... En un minuto ahí. Un segundo, 30 segundos. Es que el presidente Luis Abinader tuvo una actitud responsable frente a la comunidad internacional, pero en los hechos es otra realidad. La frontera es muy delicada y realmente se excedió un poco en mantenerla cerrada. Nosotros creemos que él ha rectificado ahora. Bueno, dicen que el que mete la pata y la saca a tiempo queda bien. O sea, Luis quedó bien. Nos vemos el próximo martes, ya saben. Muchas gracias por su día y buen provecho.